Gabriel de Castilla, avistador de la Antártida en 1603. Si el nombre de este militar y navegante nos suena a todos, es cuando menos porque así se bautizó en su día a la base científica permanente que el Ejército de Tierra mantiene operativa desde 1989 en Isla Decepción, en la Antártida, hace ya 30 años. Por tanto, Valentín Carrera, periodista, escritor, profesor universitario, cronista de la primera y de la 30ª Expedición Científica Española a la Antártida, entre otras muchas cosas, ha escrito su primera biografía. Valentín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la presentación. Un currículum muy largo. ¿Podemos decir también que eres, aparte de todo lo que hemos mencionado, un hombre de mar nacido en el Bierzo? Bueno, pues lo de nacer tierra adentro no impide la vocación marinera, o sea, siempre se dijo Castilla, tierra de navegantes, y el Bierzo también ha sido tierra de navegantes, porque no podemos olvidar que, por ejemplo, Álvaro de Mendaña, descubridor de las Islas Marquesas, gran navegante del Pacífico, cuya biografía escribió nada menos que Robert Graves en ese libro magnífico Las Islas de la Imprudencia, pues era nacido en Congosto, en el Bierzo. Por lo tanto, ¿por qué no compartir nuestra vocación marinera con gallegos, cántabros, canarios y mediterráneos? Claro que sí. Es el caso de Gabriel de Castilla, ¿no?, que sale de Palencia, descendiente de familias de Carrión de los Condes, y realmente hace su vida como marinero en la Nueva España, en el Pacífico, bueno, pues ejerciendo las labores de vigilancia de las flotas españolas para proteger los galeones que venían cargados de oro y plata desde Indias, ¿no? Ahora vamos a hablar más a fondo de Gabriel de Castilla, pero el libro es también un homenaje a ese 30 aniversario de la base Gabriel de Castilla en la Antártida, ¿verdad? Bueno, sí, nace, claro que sí, del cariño con el que yo fui siempre acogido por los compañeros de la base Gabriel de Castilla, las vivencias de haber estado compartiendo casi un mes o más, unas navidades enteras, el primer botillo del Bierzo que se tomó allí en la base Gabriel de Castilla, con estas gentes, soldados del Ejército de Tierra, es algo que uno lleva ya, digamos, impreso en el ADN para siempre, ¿no? Y yo quiero, si me permites brevemente, recordar que una anécdota: el comandante de la base en la expedición, en la campaña 2016-2017, era Daniel Vélez, de Zaragoza, y Daniel, el comandante Vélez, para nosotros era Dani, pero allí era el comandante Vélez. Cada vez que me veía por los pasillos y nos dábamos unos abrazos tremendos, me decía: he dado más abrazos en esta campaña que en toda mi vida, ¿no? Realmente, en toda la campaña antártica, pero especialmente la vida en las bases, digamos que las emociones están a flor de piel. Todos somos conscientes de que estás en una situación extrema, que todo el mundo necesita de los demás, y los demás pueden en algún momento necesitar del compañero, que no estás allí para caprichitos, no puedes protestar si la sopa está fría o cualquier cosa que, en fin, en condiciones normales en tierra, pues no sé, le protestaríamos al camarero, pediríamos el libro de reclamaciones. No existe el concepto libro de reclamaciones cuando estás cumpliendo una misión científica, una misión logística como es la del Ejército de Tierra, una misión periodística, en mi caso, en aguas extremas como son las de la Antártida. Existe una vocación y una convicción de remar todos en la misma dirección, incluso a veces contracorriente, y eso es algo que yo, de alguna manera, ese agradecimiento, esa fuerza vital que te da la Antártida, creo que me acompañará el resto de mi vida. La Antártida, en 1603, Gabriel de Castilla fue el primer navegante que la divisó, ¿no? No es nada seguro. Diríamos que Gabriel de Castilla es el primer navegante español.
él y los miembros de la tripulación con la pequeña flotilla con la que iba. Para entender un poco lo que pasaba en aquel momento, estamos hablando de 1603, o sea, Gabriel de Castilla es un contemporáneo de Quevedo, de Cervantes, vive a mitad de camino entre el siglo XVI y XVII, en el reinado de Felipe II, a finales. Gabriel de Castilla va a Lima, Perú, y general del puerto del Callao, y una de las labores que le encomiendan es la de policía antipiratas, igual que ahora tenemos piratería en las costas de Somalia, en fin, algunas costas africanas, y hay misiones del ejército o de la Armada especialmente patrullando contra la piratería, protegiendo, pues en fin, a los pesqueros que están ahí faenando. Pues en aquella época solamente hay que mencionar a Sir Francis Drake, digamos el paradigma de los piratas ingleses. Había una guerra continua en el mar entre holandeses, ingleses, franceses, españoles, portugueses, y se formaban pequeños convoyes, pequeñas flotillas para transportar en galeones el oro y la plata. Como los galeones eran lentos navegando, iban protegidos una escuadrilla con barcos más rápidos que podían defenderse. Esta era un poco la misión de Gabriel de Castilla. Al cruzar el paso Drake, el estrecho de Oces en las cartas españolas, que es el que separa Tierra de Fuego de los mares de la Antártida, en algún momento una tormenta apartó los barcos de Gabriel de Castilla y los condujo hasta unas latitudes desconocidas. Entonces ahí hay un relato que tenemos constancia en el que él ve pues unas montañas totalmente novedosas. Estamos hablando que la Antártida era la Terra Australis Incógnita, nunca había sido vista. Entonces ver unas montañas de nieve, ver unos icebergs de formas caprichosas, fantasmagóricas, en aquel mar de las tinieblas y en mitad de una tormenta, pues para aquellos hombres tuvo que ser algo terrible, sobrecogedor, ¿no? Las montañas de la locura, que decía el novelista Lovecraft, ¿no? Y bueno, afortunadamente consiguieron regresar a puerto, consiguieron regresar a Valparaíso, al sur chileno, y por eso tenemos el relato de que avistaron unas islas, y presumimos que sean las Shetland del Sur, que en aquel momento ellos no podían saberlo, porque son las primeras islas, que es donde en el archipiélago de las Shetland del Sur, donde están las bases españolas, la base Gabriel de Castilla en la isla de Decepción y la base Juan Carlos I en la isla Livingstone, y donde está la isla Rey Jorge, que es la más grande de todas ellas. Es un archipiélago que es la antesala, digamos, de la Antártida. Ese es el primer hallazgo, ¿no? Y por eso hablamos de Gabriel de Castilla y por eso se le rinde homenaje en la base española que tiene el Ejército de Tierra en Isla Decepción. En la bibliografía que has escrito también has incorporado material fotográfico y láminas de cartografía antártica. Cuéntanos. Bueno, sí, esto es de un encargo de la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Cultura, su Dirección General de Cultura, para pues recordar la figura de Gabriel de Castilla, primero en su tierra, en Palencia, donde la exposición ha estado abierta el último mes, y a partir de ahora será una exposición itinerante, son 40 fotografías y mapas, y irá por las distintas capitales de Castilla y León, ¿no? Entonces, para preparar el material, esas 40 fotografías y cartografía antártica, pues mi trabajo consistió en documentarme, y realmente lo he hecho con mucho apasionamiento, ¿no? Como creo que deben hacerse este tipo de tareas, ¿no? Porque realmente es una figura interesante, pero muy poco estudiada. Ha sido un poquito más estudiada por algún historiador chileno, pero en España no se le ha prestado la debida atención, ¿no? A Gabriel de Castilla. Entonces, la exposición y el libro lo que incorporan es alguna cartografía de lo que es actualmente la isla de Decepción, donde está la base Gabriel de Castilla. Es una isla volcánica, es como un círculo, como un redondel, un cono volcánico, y en el interior de ese cono hay una base argentina y está la base española Gabriel de Castilla. Un cono, un semicírculo
semicírculo al que se entra a través de los fuelles de Neptuno, un pequeño estrecho peligroso con agujas peligrosas para la navegación, y a la que solamente se puede llegar una vez que los vulcanólogos, los sismólogos certifican que no hay peligro de erupción, porque de ahí el interés de la cartografía que se adjunta a la exposición y al libro, porque la isla de Excepción es un volcán activo, es así que algunas de las bases científicas, como la inglesa en los años 70, fueron arrasadas por algunas de las últimas erupciones volcánicas. Por lo tanto, estar ahí entraña en sí mismo un riesgo, ¿no? Como anécdota, te diré que he tenido la ocasión, el lujo, el privilegio de bañarme en las aguas antárticas, estando a varios grados bajo cero, porque en Isla de Excepción hay fumarolas, hay corrientes de agua caliente, fruto de las erupciones volcánicas, con lo cual puedes darte un pequeño baño en una fumarola de agua caliente y tener al lado un iceberg, ¿no? Es una sensación realmente insólita, pero esa es la magia de la isla de Excepción, que yo creo que si toda la Antártida, la parte que yo he podido conocer, ¿no? Lo que es la parte del estrecho de las Shetland del sur y un poquito de la península antártica, si todo ello es mágico y es realmente sobrecogedor, Isla de Excepción es aún más misteriosa por ese carácter volcánico y volcán vivo que puede entrar en erupción en cualquier momento, por lo cual el Ejército de Tierra, una de las tareas que hace allí pues es vigilar las vías de evacuación, en fin, hay una serie de protocolos de seguridad para garantizar el buen fin de la expedición científica, ¿no? Bueno, todo esto pues de alguna manera se cuenta brevemente en el libro también. Me imagino que has investigado mucho sobre esta figura, pero ¿queda mucho por descubrir de Gabriel de Castilla? Bueno, quizás sí, pero no sé si habrá demasiada documentación. Habría que... yo quiero decir que desde la modestia que yo no soy historiador, no soy periodista, y he hecho esto es una aproximación, una primera biografía de Gabriel de Castilla, pues un poco desde la complicidad de rendir un homenaje al navegante que vio por primera vez la Shetland del Sur y que hoy, 30 años después de inaugurada la base, pues sigue teniendo allí su monolito en Isla de Excepción. Quizás sí, para historiadores profesionales de Castilla y León y de Chile, pues haya material que yo no he tenido ocasión de trabajar en el archivo de Indias en Sevilla o en otros archivos, donde se pudiera rastrear pues en fin la historia de los barcos, porque sí que está documentado los nombres de los barcos con los que él viajaba, en fin, hay una serie de datos de los que se podría todavía extraer mucho material. Hemos encontrado, por ejemplo, el testamento de su mujer, Genoveva de Espinosa y Lugo de Villasante, pero sin embargo no he encontrado el dato exacto de su muerte, pero en algún archivo debe estar, y yo creo que, bueno, me gustaría que esta primera biografía, esta primera aproximación a la figura de Gabriel de Castilla, pues sirva también de invitación para que los historiadores, las nuevas generaciones de historiadores se interesen por el personaje y por su obra. Una reflexión final. Nos dices que Gabriel de Castilla es una figura poco investigada. ¿Qué nos pasa a los españoles con nuestra historia marítima, en concreto, si es que nos pasa algo? Porque hombres, por ejemplo, como Gabriel de Castilla no abundan. Bueno, es una magnífica pregunta, porque yo siempre pienso, por ejemplo, en la expedición de Malaspina,
aunque era italiano, navegaba como navegante español al mando en la época de Carlos III. Es realmente la primera expedición científica de carácter global, universal, de una importancia comparable a las que luego hace Humboldt, a las que hace Bougainville o algunos de otros navegantes, Cook incluso, ¿no? ¿Qué pasa con Malaspina? Que cuando llega de regreso, después de 5 años de navegación, 5 años, o sea, es que estamos hablando, yo estuve en la Antártida 5 meses y me pareció una cosa fantástica, maravillosa e increíble, pero ahora imaginemos una expedición de 5 años en aquellos tiempos por los mares de toda el Pacífico, Atlántico, y regresar a puerto con unas colecciones de animales, de plantas, de minerales, de objetos, de utensilios de las tribus, y que todo eso de repente fuera despreciado y perdido, y que Malaspina acabara en la cárcel, ¿no? Encarcelado en el fuerte de San Antón en La Coruña, donde lo visita Humboldt. Bueno, donde Humboldt lo recuerda, no lo visita. Bien, pues no sé, hay una especie de leyenda negra. Yo creo que los ingleses están muy orgullosos de sus navegantes, y nosotros pues quizás deberíamos no sé, defender un poquito más o estudiar un poco más a los que han sido verdaderos artífices de rutas de navegación. Quizás no fue Colón el más importante, o sin demérito de Colón, los hermanos Pinzones tuvieron un valiosísimo papel en la navegación, hablando estrictamente desde el punto de vista de la navegación. Tenían más conocimiento de las técnicas de navegación, pero no han sido tan valorados, ¿no? Y eso quizás le pasa a algunos otros, sobre todo en esta época. Insisto de nuevo en la figura de Álvaro de Mendaña, que muere en la expedición al Pacífico, y sigue la expedición su mujer, su viuda, Isabel Barreto, a quien llaman la Almiranta, ese libro Las Islas de la Imprudencia, de Robert Graves, donde se cuenta la vida de ese navegante y cómo eran las navegaciones en la época. Yo creo que Álvaro de Mendaña, en este caso berciano de mi tierra, es un personaje del Renacimiento, de una enorme altura como expedicionario, como navegante, y apenas conocido también, ¿no? Entonces, bueno, pues sí creo que hay que pedir a los universitarios, a los historiadores, que vuelvan sus ojos sobre las vidas y las aventuras de nuestros navegantes. De la primera biografía sobre Gabriel de Castilla, avistador de la Antártida en 1603, hemos hablado con su autor, Valentín Carrera. Gracias una vez más por estar aquí en Españoles en la Mar. Hasta otra, muy buenas tardes. Gracias a vosotros, de verdad.